Bienvenidos a Cocinando con Eli, un espacio donde la cocina se convierte en una mesa de conversación. Aquí hablamos de negocios, familia, sueños, miedos, propósito, dinero, bienestar y esas historias reales que muchas veces inspiran más que cualquier discurso. Hoy no solo vamos a cocinar una deliciosa receta, hoy vamos a cocinar una conversación que puede cambiar la forma en que ves tu vida, tus decisiones, tu futuro. Hoy me acompaña una persona que tiene una historia muy especial, Carlos Romero. Viene del mundo de ventas y hoy vamos a conocer no solo lo que hace, sino también lo que tuvo que vivir, decidir, superar para llegar hasta aquí. Bienvenido, Carlos. Hola Meli, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí, igual con todos ustedes que nos están viendo desde casa. Y como toda buena conversación necesita un buen sabor, hoy vamos a preparar un pollo a la manzana, una receta que representa familia, tradición, esfuerzo, reinvención, celebración, innovación, porque tiene toques diferentes y que nos va a acompañar mientras hablamos de liderarse para liderar. Mientras empezamos, quiero hacerte una primera pregunta. Antes de hablar de liderazgo y ventas, queremos conocer a la persona. ¿Quién eras antes de convertirte en mentor y coach? ¿Quién era? Bueno, el nombre no cambió mucho, pero sí era una persona que tenía muchos miedos, muchas dudas, incertidumbres, que, que me bloqueaban y que muchos miedos, muchas cosas, incluso de mi infancia, no me permitieron en ese momento pues hacerlo. Pero igual era una persona muy trabajadora, alguien que le encantaba las ventas, me gustaron las ventas desde los 8 años. Qué bien. Entonces, familiar, amigos, siempre he compartido muchos momentos conmigo mismo y era una persona, se podría decir, hasta un poco solitaria, no tantos amigos, los justos, pero bueno, antes de ser un mentor y coach, Carlos era un poco más distinto de lo que es ahorita. Ya nos vamos a ir contando qué, Sí, qué sí, eras y cómo te has transformado. encantado de la Sí, vida. vemos que has tenido que enfrentar muchos desafíos. Y cuéntanos un poquito acerca de qué momento de tu vida te hizo entender que querías dedicarte al desarrollo de personas y equipos, porque eso es un campo así como un poco complejo y muy grande. Mira, vino por varios factores. Uno de los factores más importantes del cual yo debo toda mi transformación es mi hijo. Vino en un momento que me cambió mucho la vida. Y bueno, una de las cosas que pude ver en ese momento fue que yo estaba pasando por un proceso de transformación y crecimiento personal, mentalidad. Y cuando sí, toda mi vida he tenido como que la facilidad de que me digan, oye, yo te cuento tal cosa, dame un consejo, haz esto, o llegaba muy fácil a la gente. ¿Ya? Cuando entré en este mundo del crecimiento personal, una de las cosas que más me llamó la atención fue que a través de mi historia, a través de mi vivencia y a través de mis sueños que yo no los podía o no los quería lograr y que los empecé a lograr, dije, ok, si yo puedo, todos pueden, ¿no? Y creo que siempre me ha apasionado el tema de la salud mental. ¿Ya? La salud mental para mí es primordial y que podamos tener varias personas eso y ser ese puente de llegar. No te hablo de psicología, pero sí te hablo de eliminar miedos, de eliminar creencias limitantes, así como yo las hice, incluso eliminar traumas tan sencillos como el bullying en el colegio, como... ¿Sufriste bullying en el Sí, sí, colegio? yo sufrí bullying en el colegio varios años, lo cual, claro, al principio a mí me encantaba la oratoria, el libro leído, poesía, teatro, me encantaba el teatro, amo la actuación, por si acaso. Ok, uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién nos esté Claro, viendo? claro. Pero amo el teatro y en esa época en el colegio a mí me hacían mucho bullying. Yo no tenía amigos, era un niño muy solitario. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No, no era nada de, extrovertido, al contrario, muy introvertido, que bueno, hasta el día de hoy me persigue el tener mi espacio conmigo mismo, que me encanta, pero claro, eso me llevó que cuando prácticamente forcé a mis padres a que me cambien de colegio, a yo ya no meterme en este mundo de que el teatro, que la poesía, que la oratoria, que el libro leído, no quería, ¿no? Y bueno, años después, las ventas, como siempre le he dicho, salvó mi vida. Porque claro, las ventas es algo que te obliga a salirte del molde. ¿Ya?
te obliga a incomodarte. Como escuché hace unas semanas, justo cuando vino un gran ponente al Ecuador, que decía, cámbiate de mesa. Cámbiate de mesa. Ajá. Fernando A Escún ver. estuvo hace unos días, hace unas semanas aquí en el Ecuador, y tuvimos una capacitación con él, y él te decía, la mejor que puedes hacer es cambiarte de mesa. ¿Qué significa esto? Eso precisamente te Que iba a si preguntar. estás, por ejemplo, estás en una mesa con todos tus familias y amigos, te sueltas más, ¿cierto? Claro, Hablas más, conversas más. Y date cuenta que al lado hay una mesa de puros desconocidos. claro. Cámbiate de mesa. Y habla allá. Con los Socializa, desconocidos. exacto. Incomódate. ¿Y eso para qué? Bueno, tú sabes que en la incomodidad se crece. Tú Claro. has seguido mucho también el tema de crecimiento personal, profesional. Y cuando uno nos incomoda, crece. Sí, ¿Ya? definitivamente que sí. Parte de incomodarte, el llegar a otra mesa, imagínate, donde nadie te conoce, hacer algo que no te atreverías normalmente, ya te empieza a dar un plus a tomar las riendas de tu vida. Sí, Entonces, definitivamente que sí. parte de eso es importante en el ser humano. Cuando nosotros estamos en la zona de confort, la zona conocida, la zona protegida, no nos da para irnos de otro lado y decimos aquí estamos bien, Claro. pero ahí no se produce el crecimiento. Tampoco es con el dolor, no nos latiguemos. Pero sí es con el incomódate, haz cosas que normalmente no te atreverías a hacer. No solo en las ventas, sino en la vida. Estamos hablando de ventas, ¿no? Sí, sí, de ventas, liderar, lo que usted quiera, aquí demos. Ya. Esto es para ponernos en contexto a nuestros amigos. Y después nos decías que tienes más de 18 años trabajando con personas, y aunque no lo crean, es joven, pero tiene más de 18 años trabajando con líderes de equipos comerciales. ¿Qué has descubierto sobre el comportamiento humano? Wow, a ver, una mano no es igual a la otra, Sí, ¿no? ¿sí? Sí, sí, no, incluso la misma línea de la vida, ¿cuál es? Bueno, una de esas no es lo mismo. Pero algo que a mí me llevó y me encantó del tema del crecimiento y del comportamiento humano, lo voy a resumir con un grande, que es su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Ahí te cuenta la historia de dos pistolas Crowley, Ya, el asesino de vigilantes que lo coge en uno de los barrios más aniñados del Ecuador, de Estados Unidos, en Nueva York. Y dándole bala y todo, él escribe en una servilleta, aquí yace un corazón bueno, un corazón humilde, un corazón que a nadie haría daño. y estamos hablando de una De persona un, que dañó a muchas personas. Asesinaba policías por placer. El primer asesinato fue porque le pidieron los papeles, le metió 3 tiros, se bajó, cogió la pistola del policía y le metió 3 tiros más. Entonces, imagínate, igual que Al Capone, son personas que creen que son benefactores. Entonces, cada persona tiene su interpretación de la vida, Ya, su interpretación de las creencias, su interpretación de la realidad. Entonces, el comportamiento humano es muy variable. ¿Ya? ¿Has escuchado decir que hay personas que son prepotentes, hechas las ricas, ¿ya? O personas que son muy calladitas y sumisas? Cada quien vive en una realidad y ninguno claro. de ellos debe ser juzgado porque es la vida de los demás, no la nuestra. Entonces, el comportamiento humano, ¿sabes qué me he llevado para responderte esto? Es la identidad, descubrirse uno mismo. Es decir, que si tú no tienes una identidad, no te has descubierto a ti mismo, no Ujú. sabes quién eres en realidad, quién soy yo cada día, Ajá. es cuando comienzo a tener conflictos. Total, y acabas de hacer la mejor pregunta que se puede hacer. ¿Quién soy yo? Y muchas veces el quién soy yo no es tu nombre, No, ¿ya? no sé necesariamente. Le dices, ¿quién eres tú? Ay, no, yo soy doctor. No te estoy preguntando tu profesión, te estoy preguntando quién eres tú. Soy padre de familia y estoy casado. No te estoy preguntando tu vida reproductiva ni amorosa, te estoy Te preguntando quién estás, eres tú. Y es una pregunta que no se responde de un momento a otro. Es una hay que pregunta meditar. y es un paso a paso. Yo invito, justo estuve hace 2 semanas, 3 semanas, estuvimos en una capacitación con una empresa impresionante que yo les decía, ¿se han ido a tomar un café solos? Y todos, sí, sí, sí. ¿Te has hecho preguntas incómodas? Normalmente te las haces y te las respondes tú misma. Y son las que no las contestas en público, las que no aceptas. Yo me pregunto, yo digo, sí, yo sé,
que esto funciona o no funciona en mí, que esto debo o no debo cambiar, pero a veces me cuesta admitirlo y no sé si me pasa solo a mí o solo soy yo la rara de la especie, ¿no? Pero nosotros sabemos y somos conscientes de eso, pero cuando lo enfrentamos y lo tenemos que asumir frente a otros, ahí es cuando ya se nos vuelve incómodo. Mira, las preguntas incómodas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos muchas veces no tienen ni siquiera una respuesta en ese momento. Claro, ¿Por qué? Porque son respuestas. Nosotros nos conocemos mejor que nadie, exacto. ¿ya? Ese es el No es punto. ir a tomarte un café y coger el celular. Es ir a tomarte un café y hacerte esa pregunta. Oye, Carlos, me cae mal esto de ti. Porque imagínate, si hay cosas que no nos gustan de nosotros, ¿cómo pretendemos que nos gusten cosas de otras personas que tal vez no nos gusten o aceptar a otras personas? Si no te aceptas tú, mira, el conocimiento es poder, el poder de tomar decisiones, pero hay algo que dicen los estoicos que a mí me encanta, que es la dicotomía del control, que tú tienes el control sobre dos cosas, ¿Sobre cuáles? tus pensamientos y tus acciones. Claro. Nada más, nada más está bajo tu control. Entonces imagínate, cuando tú te reconoces completamente, ¿cómo puedes actuar en los momentos dados? Bueno, ya esto hablábamos y el lema de Carlos es liderarse para liderar. ¿Qué significa realmente liderarse uno mismo? Y vamos a seguir conversando esto y estaban saliendo muchos temas y vamos a estar, posiblemente después les estaremos compartiendo espacios para aprender sobre estos temas y ya les contaremos que vamos a tener muchas actividades en las que ustedes pueden participar. Pero cuéntanos. ¿Qué significa liderarse uno mismo? Es saber tomar las decisiones que no cualquier otra persona tomaría por ti. Yo siempre hago esta pregunta cuando tengo una conferencia o una charla. Se creen líderes y todos alzan la mano, la mayoría. Y los que no alzan la mano les digo, ok, ¿se creen líderes a los otros porque tienen gente a su cargo? Sí, 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 entonces bajen la mano. Luego muchas personas quedan con la mano abajo y les digo, ok, si ustedes no se consideran líderes, ¿quién está controlando y manejando su vida? Posiblemente lo están haciendo mal. Ser líder de uno mismo significa tomar el control de tus acciones y saber que las cosas, cuando tú tomes una acción o una decisión, tienen una responsabilidad y que esa responsabilidad no la puedes echar a otra persona. Por ti tomé esta decisión. No, dejaste de ser líder porque tú no tomas las decisiones porque otro te lo hayan dicho. Las decisiones vienen porque tú quieres tomarle las decisiones. Claro que sí. Bueno, esas son las excusas que nos compramos, ¿no? Bueno, y mientras vemos que nuestro pollito ya va cogiendo Ay, huele rico. colorcito, Huele rico. entonces vamos a ir viendo, estamos reservando porque vamos a hacer la segunda parte. De acuerdo, de acuerdo. Mientras tanto, cuéntanos, ¿por qué muchas personas quieren liderar equipos, negocios o familias, pero todavía no han aprendido a liderar sus propias emociones? Porque al ser humano le encanta algo llamado el control, ¿Ya? manejo, controlar, eh, liderar. A ver, el ser humano por naturaleza le gusta, muchas personas, no todos, ni bueno ni mal, les gusta sentir el poder que pueden manejar otras cosas y muchas personas. Y se tiene la falsa creencia que el liderazgo es poder sobre otros, no influencia, poder sobre otros. Entonces, claro, cuando tú dices, quiero liderar mi negocio, quiero liderar personas, quiero que me hagan caso, empieza a venir algo que incluso dice John C. Maxwell en cualquiera de sus libros, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo o las 21 cualidades de un líder, es el que el líder no es perfecto, el líder no lo sabe todo, pero muchas veces las personas se enfocan en querer liderar negocios de equipos o familias por el poder que es manejar a las personas Claro, y olvidan lo más importante, que sobre lo único que tienen poder es sobre ellos mismos. Entonces imagínate, exactamente. si ellos se lideran a ellos mismos, saben qué son las cosas que les gustan y lo que no les gusta. Todo lo que estamos hablando tiene congruencia, así que pilas con eso, ¿no? Entonces, si no se lideran ellos mismos, no saben qué les gusta, qué les disgusta de ellos mismos, ¿cómo pueden aceptar y llegar a otras personas con el consejo preciso? Tú eres mamá, ¿cierto? Claro que sí. Yo soy papá. Imagínate poder llegar a tu hijo
con la palabra justa, porque también lo transmitiste por ahí. También pasaste por ahí. Claro. Bueno, a veces sí y a veces no, digo, porque a veces los hijos uno les da un consejo porque quieres evitarles un dolor, pero sin embargo, no, tiene que ir y pasarlo y no, a veces no nos queda más remedio que dejarles pasar su proceso solos, ¿no? Es como ahorita si te digo, cuidado, está caliente y tú decides arrimarte aquí, es tu proceso. Como padres, y ahí me das la razón, como padres, ¿qué es lo que hacemos? Te advierto. Pila, si te subes, te vas a caer. Si se sube y se cae, ¿quién aprendió? Él. Todo el ser humano, muchas veces, has escuchado esos emprendedores que dicen, yo quiero enseñarles a que no cometan mis mismos errores. Y capaz ese mismo error es el que me puede enseñar mucho a una persona. Tal vez no es enseñar a que no cometan errores, sino saber cómo canalizarlos y pasar. Eli, huele muy bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos caramelizando la cebolla. ¿Le doy vuelta? ¿Me Bueno, permite? Sí, sí. ya, Dale. dale vuelta. Estamos transparentando la manzana. Una vez que logremos que estén transparentes, vamos a colocar el pollo que ya sellamos Ujú. y lo vamos a dejar hervir para que coja textura y vamos a tener una salsa. Qué rico. Salsita de Manzana, sí. manzana. Qué rico. Esa es la salsa de manzana. Así metiendo la mano con una experta, pero ahí le damos, ahí le damos. Eso es. Eso ahí para que no se desperdicie nada. No, huele muy bien, muy bien. Qué rico. Sí, luego vamos a poner este pollito con la sazón que quedó aquí. Ok, La vamos a colocar aquí. chévere. Y vamos a también a poner esta harina. Puedes ayudarme con la Claro, por tapa. favor. Y vamos a colocar esta harina que tiene sazón y la colocamos aquí. Le vamos a dar una vueltita. Metamos mano. Yo, que ya tenemos sellado Véngale. aquí. Perfecto. Este es un pollo que no está bien cocinado, sino simplemente sellado. ¿Por qué hacemos esto? Para darle mejor sabor y mejor textura. Me siento un Masterchef. Eso es todo. Qué rico. Ok. Y le tapamos. Y le echamos toda esta Ah, ok, sazón. ok. Eso. El juguito. Sí, esta es la sazón que hicimos con un poquito de agua. ¿Eso es? Y podemos aquí echarle un poquito de agua de la que tenemos. Echémosle Ok. de aquí A un ver. poquito de agua. Ok. A ver, vamos Tú a me echar indicas hasta dónde, ¿de acuerdo? como una tacita más o menos. Un poquito más. Por ahí. Perfecto. Tapamos. Y ponemos a fuego lento. No, ya estamos en fuego Ah, ya lento. estamos en Todo fuego lo lento. hicimos en fuego lento. Ok. Sí, mientras tanto nosotros vamos a esperar a ver el resultado y vamos a ver desde tu experiencia cuáles son los bloqueos internos más comunes que frenan el crecimiento de una persona. Hablábamos de esto de no tener esa introspección propia, hablábamos de no saber el quién soy, Eh, pero como bloqueos internos, ¿con qué es lo que más te has topado? Mamá y papá. ¿Cómo es eso? Mamá y Explícanos, papá. por A ver, favor. mamá y papá. Los 7 primeros años de un ser humano son los que representan su futuro, ¿cierto? Claro que Y ahí sí. es donde nacen muchos miedos. ¿Ya? Yo tengo una historia muy personal que me recuerdo que una vez entré al cuarto de mi mamá y agaché la cabeza a decirle que sí, yo fui el culpable. Y mi mamá cogió y me dijo, no me agaches la cabeza. Siempre mírame a los ojos, así sea quien sea. No me bajes la cabeza. Y yo, ok, no le bajé la cabeza. ¿Qué repercutió eso a futuro? Que mi máxima autoridad, que es mi madre, me dijo que no le baje la mirada. Imagínate con la otra autoridad. Ya. Tocaba, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso inverso? Bájame la mirada, no me respondas, empiezas a tener miedo a la autoridad, ¿no? O hay un caso, yo me acuerdo en uno de los libros, les voy a recomendar muchos libros, me encanta la lectura, es el tema de Marian Rojas Estapé, que se llama como hacer que te pasen cosas buenas. Que había una niña que cantaba hermoso Ah, y la mamá le dijo, un día llegó estresada, muy cansada de trabajo, la niña hablando,
Dice, cállate, que tú no cantas bien. Eso, la niña, cuando creció, se volvió un bloqueo y un miedo al cantar en público porque creía que no hablaba bien. A eso me refiero como mamá y papá. Hay muchos miedos que nacen en el colegio, hay muchos miedos que nacen en casa, hay muchos miedos que nacen sin ser muy previsibles. Entonces el miedo al fracaso es el miedo mayor y más inventado de la historia, ¿Ya? ¿sí? Porque cuando tú te pones a desmenuzar ¿cuál es el miedo al fracaso? Es que no me salgan las cosas. ¿Y cómo sabes que te van a salir las cosas si no las haces? Claro, sí, normalmente, ¿no? Tenemos esos miedos que acumulamos Total. nosotros. ¿Y qué miedo? Nos hablábamos como el miedo al rechazo, al fracaso. Y esto hablando como personas, nos ha sostenido, nos ha quitado, nos ha privado de oportunidades o nos ha abierto oportunidades. Como tú decías, o me abre o me frena. Correcto. Pero esto estamos aplicando a la vida. Sí. Toda esta enseñanza la podemos aplicar a los emprendedores, a los vendedores, a los líderes, pero ya aplicado no solamente a lo personal, sino también a los negocios. ¿Cómo lo aplicamos? Si yo, a ver, yo tengo un bloqueo con mamá y papá, ¿qué debo hacer yo primero para que pueda sanar y pueda aplicarlo esto al negocio? ¿Cómo lo aplico a un negocio? Ok, bueno, si tenemos un bloqueo con mamá y papá, hay que sanar eso. Sí, cuando nosotros tenemos un miedo provocado consciente o inconscientemente por mamá y papá, que no somos perfectos como padres, lo hablamos, ¿ok? A ver, dentro de las ventas, y te voy a hablar mucho del tema de las ventas, Nelly, somos seres humanos, somos Claro seres que de sí. emociones, somos seres que generan miedos. eh, Creo que el tema de liderazgo es importante para todos los ámbitos de tu vida. Seas emprendedor, seas vendedor, seas cirujano, seas lo que seas. ¿Por qué te lo digo esto? Porque cuando tú tienes una idea de quién eres, sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Yo sé Ah, que no les va a gustar, yo no tengo puntos débiles. Bueno, unicornios especiales, sí hay puntos débiles. Y los puntos débiles tenemos que hacerlos conscientes. ¿Por claro. qué? Porque sabemos que algo no se nos da, sabemos cómo hacerle frente. Sabes que yo, hablando de este tema, el otro día hablábamos con algún experto también en esto y me decía, cuando a ti te cae mal una persona, a veces te ha pasado que llegas a esta persona realmente no la, es como que, ay, qué difícil se me hace tragar este mal momento. Sí. Entonces me decía, lo que pasa es que nosotros somos reflejo. Entonces esa persona probablemente tiene algo que yo sé que no lo puedo controlar o que lo sé y no sé cómo hacerlo o no quiero controlarlo. Y entonces lo veo reflejado ahí y me enojo. Es las situaciones llamadas espejos. Puede ser que también lo tienes tú y eso es lo que no soportas en otra persona, es algo que te falta. Son muchas cosas, ¿no? Yo lo veo por el ají. No asumo, no juzgo, no interpreto. Si a alguien no le trae algo o no me cae solo de primera vista, lo peor que puedo hacer es juzgar. Y segundo, ¿qué pasa donde yo soy la persona que le cae mal a otra persona? No me También, lo tomo nada personal. Y eso vienen los exacto. 4 acuerdos. Entonces, creo que es un mundo, y hablando de los miedos que me preguntabas, recuerdo que una gran amiga me dice, es que yo no sé vender. Muy buena vendedora, ¿no? Tú le dejas en un espacio con 500 personas sola y es amiga de 510 personas, ¿ok? Y es de ahorita del Salto, la conoces, es gran amiga. Y me No, dice, menos mal que no sabe vender. imagínate, pero qué Próximamente la tendremos con nosotros de aquí seguro. para que ustedes juzguen. Y Eri, me acuerdo que me dice, no, es que amigo, yo eso de las ventas no se me da. Digo, perdón, si tú sabes vender mejor que nadie, tú haces amigos donde sea. Pero es porque tenía una creencia de que vender es, es como un estilo. Es como que te transformas en vendedor, ¿no? Te pones la capa, te pones el suéter, te pones la camisa y eres vendedor. No, es ser tú mismo. Así ves los miedos. Sabes que esto del tema de las ventas sí se ha vuelto un paradigma para muchos y te cuento que mucha gente, ¿no? Tan cercana o no tan cercana, a veces te dicen,
Tú eres profesional, tú has estudiado, te esforzaste y vas a ser vendedor. O sea, es como que, o sea, estás acá y de repente el vendedor está en el escalón del subsuelo. Entonces, a veces la concepción de que la venta es un estrato, digamos, este es un paria de la sociedad del vendedor, cuando no entiende la gente este proceso, Ujú. porque tú te vendes cada día, tú te Total. vendes cuando conquistas a tu esposa, a tu novia, cuando quieres conseguir algo, cuando quieres con una sonrisa Un consigues trabajo incluso. un extra de algo, cuando vas a presentarte a un trabajo, te estás vendiendo, Correcto. pero mucha gente no lo ve así. Entonces, cuando hablamos de este tema de que parte de este miedo al fracaso, como nuestra amiga, es que no sabe vender, es porque no se ha conocido quién es. ¿Cómo le hacemos consciente a la gente de eso? A ver, más allá también de que ahí hay dos paradigmas. Tú sabes que las creencias limitantes pueden perdurar. Eh, las personas que se dedican a ventas en sí es un cuarto de la población. El 25% de la humanidad se dedica a las ventas como profesión. El 90% indirectamente, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es al ser un número tan grande, la palabra vendedor, antiguamente hubieron muchos estafadores, charlatanes y desgraciados que dañaron la profesión, ¿ok? Sí. Y ahí es cuando viene el nombre vendedor mal, ¿no? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Porque es mucha gente. Pero también hay doctores, hay abogados, hay de todas las profesiones, arquitectos, todas las Y todos venden. y que también han sido estafadores, ¿cierto? Ah, también. Y que ha habido malas personas. Pero al ser tan grande, pues empiezan a haber más creencia. Un vendedor es charlatán, un vendedor es labioso, un vendedor tiene que ser extrovertido. Y no es verdad. Un vendedor, una persona que vende, como tú lo dijiste, que vende un sueño, que vende una idea, que se venda a sí mismo, solo tiene que ser él mismo. Entonces, parte de quién eres y servir. Justo el día de hoy estaba con un gran amigo que está siguiendo una mentoría conmigo, que le dije, no se trata de vender. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero conseguir esto para poder vendérselo. No, es yo quiero conseguir que le ayudo a la persona y que yo sea ese puente para conseguirlo. Eso es servir para vender y no vender para servir. Claro, o sea, sí, sí, este es un tema muy complejo a Total. veces el de las ventas, porque la gente no ha digerido, digamos, este trasfondo, ¿no? Y esto de que, o sea, al igual que la influencia no es yo me impongo, sino qué le puedo agregar valor a la persona Totalmente. sin recibir nada a cambio. Pero en esto igual de las ventas, ¿cómo hago para que cada día yo venda, ayude y cambie mi concepción? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero emprender, pero las ventas no me gustan. O sea, cuando tengo una asesoría, Entonces, yo le digo, mejor no emprenda, porque el principal motivo es la venta. Y si nosotros pensamos, toda empresa existe porque hay ventas, porque si no tengo ventas, no hay empresa, no hay comercio, no hay nada. correcto. Mira, yo considero y con todos ustedes espero llevarse mi propósito de este año y del siguiente, de muchos años más, es profesionalizar las ventas, ¿ok? Genial. Cuando tú haces esto, te vuelves un profesional, primero sirves para vender, Exacto. ¿ok? No significa que eres bueno para vender. Segundo, cuando eres emprendedor, tienes que vender. Si Claro. tienes una empresa, necesitas un equipo de venta. Yo le voy a decir, sí somos el corazón de una empresa, pero no para creernos las superestrellas, ¿ok? El vendedor profesional tiene no solo la responsabilidad de traer dinero a una empresa o un emprendimiento o un negocio, Ya. tiene la responsabilidad de traer información porque es el que está al frente del cliente, es el que escucha más al cliente, es el que se da cuenta incluso cómo el tema financiero está pasando en el mercado y tiene la responsabilidad de ir a hablar con las personas involucradas y decirles, tomemos decisiones. Pero se categoriza mal, por eso tú ves, normalmente los financieros son los que más odian a los comerciales. ¿Y esos qué hacen afuera? Divirtiéndose. ¿Ya? No es fácil el trabajo, pero sí muchos han sido muy irresponsables, que creen que solo vender y un vendedor que diga, eso no está dentro de mi contrato, yo trabajo de 9 a 6, no es un vendedor, no es un emprendedor, no es un emprendimiento. Saber vender debe ser una habilidad básica
que se debe enseñar desde el colegio. Claro. Muchas personas todavía asocian con presión o manipulación y ventas no es ni No. presionar ni manipular. ¿Qué son realmente las ventas y cómo se hacen con ética y con estrategia? Cuando te interesa servir genuinamente a las personas. A ver, Ajá. hay una línea entre la manipulación, sí, sí es verdad, ¿ok? Hay muchas personas que cuando tú conoces tema de PNL, psicología conductual, perdón, huele rico, si estuviesen acá, vean, buenísimo esto. Pongámosle un poquito más de Sí, sí, agua a ver, pongámosle un poquito más de agua. Usted me avisa, dura, por ahí. ok, Sí, vamos a dejar que se cocine muy bien porque el pollo lo tenemos que cocinar muy bien. La carne sí la podemos hacer término blue o 3/4, pero el pollo sí lo tenemos que cocinar bien muy cocido. bien. Suela el zapato. Ok, a ver, si hay una línea delgada entre persuasión y manipulación, ¿cuál es la diferencia? El uno lo hace por servir. Si yo me intereso genuinamente por ti, ¿ok? Y soy la persona que puede ayudarte a encontrar eso, voy a hacer lo posible por ayudarte. Y si yo lo tengo, pues te lo voy a hacer saber, ¿ya? ¿Y eso qué va a pasar? Tú el día de mañana vas a estar contenta, ¿con el producto o conmigo? Yo creo que realmente que la gente más que productos compra personas. Exacto. Porque, por ejemplo, si yo quiero visitarte en tu casa Ujú. y te quiero vender cualquier producto, pero yo te quiero vender una pinza para la cocina, pero tú no cocinas. ¿De qué te va a Entonces, servir? probablemente me compras porque te persuadí muy bien, pero luego dices, esto no me sirve. Pero si yo pregunto, Ujú. ¿qué es lo que tú necesitas? A lo mejor a ti te gustan los autos y quieres una aspiradora para el auto. Correcto. Entonces, yo voy a darte algo que satisfaga tu real necesidad. Ujú. Y cuando realmente te doy un beneficio que soporte tu necesidad, que haga que tu necesidad sea suplida, entonces yo considero que hay una venta genuina y real y con ética. Correcto. Y ahí justo voy a tomar tus palabras cuando dijiste, te voy a vender la pinza y si no necesitas te persuadí. No. Cuando alguien no necesita y tú le llegas a vender algo, se llama manipulación. Lo bueno es que en las ventas, cuando tú manipulas, te explota en la cara. Se daña tu nombre, porque no es el producto, es tu nombre. Luego, por ejemplo, llegas a otra persona, tú le manipulaste al A y vas donde B, pero B conoce a A. Ya le va a decir, no, él es un desgraciado o ella es una desgraciada. Porque el vender con propósito, con ética, la ética para mí es hacer bien, te vean o no. Es servir a la persona con lo que necesita. Y tener la capacidad y los ovarios o los que sabemos de decirle, no soy lo que buscas, te puedo recomendar a alguien más. Eso es de Eso es ética. ética y eso es un vendedor, un verdadero vendedor profesional. Sabe decirle a su cliente, no soy lo que buscas, te puedo ayudar a conseguir con alguien más, no te preocupes. Porque el día de mañana no sabes, da muchas vueltas la vida, estás en otra carrera y buscas a tus clientes. Eso me pasó a mí. Tengo muchos clientes que les llamo amigos más que clientes. Hablando de estos errores que cometen los vendedores cuando intentan cerrar una venta, ¿cuál crees que es el error más común? Aparte de lo que ya hemos hablado, de que no se fijó en los beneficios, sino que quiere vender o vender, como dicen algunos en jerga vendedores, le entucan una cosa. A ver, ¿sabes cuál es el error más grande? Que creen que, que el cierre de una venta es como que llegas a un punto, a una Claro, puerta, ¿no? Ya hice todo el proceso, voy a abrir la puerta para entrar al cierre de ventas. No, es, el cierre de ventas empieza es desde la que llamada. comienza la venta. Ahí empieza el cierre. Y hay muchos que dicen, no, ahora sí me toca utilizar las técnicas, la doble alternativa, la dalo por hecho, la George Washington, la Bad Bunny, la que ustedes quieran, ¿ok? Pero no es así. Un cierre se produce para mí, Carlos Romero, no me salten y si me quieren saltar de una y discutimos, se producen las preguntas, en hacer preguntas poderosas. Entonces muchas personas fallan en que creen que las técnicas les van a salvar, pero se olvidan de hacer la estrategia, de hacer preguntas correctas, de interesarse genuinamente por tu cliente y al final decir, ok, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que conversamos, soy lo que buscas. Firme. Entonces creen que es una puerta, es un paso. No, el cierre de ventas es desde que inicia. Ese Exacto. es el mayor error. Y si ustedes están de acuerdo, tienen un comentario, háganoslo saber, escríbanos y estaremos gustosos de compartir con ustedes y comentar sus respuestas.
Sí, sí, así vuelvo a otra comidita. Y ya Ahí mismo vamos vuelvo. a desgustar. ¿Y cómo una persona pierde el miedo a vender? Tú que entrenas a tantas personas, me imagino que en cada curso, en cada entrenamiento, en cada taller que tú das, en cada conferencia, siempre hay alguien que te dice "Es que a mí me da miedo vender". Sí, sí, sí. A ver, el miedo de las ventas no es propio, es adquirido. Ya es hablar en público, es yo no soy bueno para persuadir, yo no soy extrovertido. Tengo el caso de un cliente mío que me dice, yo no soy extrovertido, no puedo vender y yo. No necesitas ser extrovertido o el alma de la fiesta. ¿Ya? ¿Cómo perder ese miedo? Es identificando ¿Qué identificas? tu miedo. Ah, Ay, tengo miedo de hablar con una persona. ¿Qué es lo que te da miedo de hablar con esa persona? Anótenlo, esto es tip. Me da miedo que la persona me diga, se enoje. ¿Y qué es enojarse para ti? O sea, que ya se moleste y me diga que me vaya. ¿Ok? Y si eso pasa, ¿qué te estaría diciendo? Que no. O sea, que lo peor que te podría pasar es que no. Entonces, cuando tú vuelves consciente un miedo y te das cuenta que el problema no era un elefante, sino una hormiga, ya puedes hacerle frente. Y sobre todo, lo que dije al principio, cámbiate de mesa. Las ventas es mucho de estar incómodo. Mira, no te gusta hablar con la gente, intenta ir por la calle y decirle, disculpe, tiene la hora, por favor. Eso, aunque no lo creas, si no eres una persona que te gusta mucho hablar con las personas, y es incomodarte. A claro. la quinta vez que lo hagas, ya lo dices, ok, puedo hacerlo, soy un duro en esto, ahora voy un poco más allá, voy a pedir la dirección, y luego de pedir una dirección me voy a acercar con algo, voy a acercarme, algo tan simple como andar por la calle, ver a alguien y regalarle una sonrisa. Ya estás vendiendo. Así empiezas a perder el miedo. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es lo que muchos dicen, verás, así se hace y así pierdes el miedo a la venta y tienes que decir esto. No, tienes que reconocerte a ti. Así pierdes el miedo. Claro, o sea, el decir aquí el tema de cómo decir, cómo presentar el producto, creo que más bien es un sistema, el conocimiento del producto, pero en sí el proceso de vender, es lo que estamos conversando, es compartir, sobre todo preguntar, porque si no preguntas no sabes la necesidad de quién quiere, de quién está frente a ti. Jesús Es el mejor vendedor del mundo. le preguntó en el lago cuando estaba ahí una persona postrada en su camilla, le dijo, ¿quieres ser sano? Él hizo una pregunta poderosa porque uno tiene que saber lo que quiere y poder conseguir eso. Correcto. Y si nosotros no aprendemos a hacer eso, yo creo que es una parte de vencer ese miedo, que siempre hemos tenido miedo, ¿no? Y como decíamos algo, lo peor que nos puede decir es que nos digan que no. Si te digo, hoy vas a comer, te digo, no, te mueres. No. No pasa nada. Y eso es lo que a veces no nos convencemos. Pero sí voy a comer. Sí, vas Ah, a ya. comer. Sí, sí, sí. Que sea pregunta retórica. Ya estamos finalizando nuestra receta de hoy. Ahora vamos a hacer un acompañado. Vamos a poner los zucchinis a que se transparenten y se hagan blanditos en nuestra... Y los tomates y eso vamos a colocar en nuestra ensalada. Así, estilo gourmet. Exacto. Es que la comida, al igual que muchas cosas, tiene que ser visual, hay que verlo bonito, tiene que ser agradable a la vista. ¿Para qué? Para que podamos verlo, apreciarlo, porque gran parte de la comida es visual. Entonces necesitamos que esté bien bonito, bien presentado, y eso es lo que necesitamos y es lo que queremos mostrar. Y por eso Carlos se esmera en Ah, ponerlo todo bonito, ¿no? hay que ponerlo todo bonito. Que quede espectacular. Aquí solamente un poquito de Ah, sal, un poquito de pimienta. listo. ¡Listo! Y sal y pimienta para todo. Tranquilo. Recordando mis tiempos de mesero. Con que no Con que no recuerdes destruya la vajilla, demasiado. todo bien, contento, ¿cierto? Ya. Exacto. Damos una vueltita y ya mismo emplatamos. Chévere. Y ahora viene una pregunta de fuego. Mientras mezclamos, probamos y emplatamos, te voy a hacer una pregunta que no se responde desde la mente, sino desde la verdad y el corazón. A ver, uy. ¿Qué tuviste que dejar atrás para crecer? Uf. Eh, bueno, lo básico, miedos.
apegos, culpas, dolores, y ese fantasma del no puedo, Ajá. incluso a cierta parte de la familia, y todo tiene su precio. Lo volvería a pagar, encantado de la vida, pero sí es un camino, no es un camino que te voy a decir color de rosas, tampoco es oscuro y espinoso, pero sí necesita mucho amor y proyección en uno mismo. Ya sabemos que todo lo que cuesta nos da un resultado. Y ya vean el resultado, ¿no? Miran a este joven. Vaya bien sus zucchini. Ahí, con la flama ahí, ¿no? No lo vamos A a... ver, a ver. Ya casi lo tenemos listo. ¿Ya listo? Ve. Pero, Solo vamos a que esté al dente. a ver. Muy bueno. Ujú. Muy bueno. Muy rico. Ahí estamos. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Riquísimo. Delicioso. La- Delicioso. Y eso que todavía falta, señores. Pilas de- Y la idea de cocinar siempre es tener recetas fáciles, sencillas, nutritivas, que combinen bien nuestros alimentos, porque parte importante de nuestra vida, una buena alimentación y un agua de buena calidad, siempre son necesarios para nosotros. Así es, así es, así es. Y señores, así como esta receta necesitó tiempo, fuego, mezcla, paciencia, eso también nos pide la vida. Ponernos a fuego, ponernos los condimentos exactos y sobre todo esperar el tiempo de cocción precisa. El proceso. Proceso. Llamado proceso, dupla, partido, con lo que más te identifiques, es parte de la vida. Y si esta conversación conectó contigo, pegó contigo y sientes la responsabilidad de compartirlo con alguien más que esté iniciando, que necesite escuchar esto, por favor no olvides en compartirlo. Y déjame ver en los comentarios si tienes una persona especial que quisieras verla en esta cocina y sobre todo, qué tema quieres que tratemos en esta mesa, en este espacio de cocinando y conversando con él. Ahora sí, viene lo mejor. Pelar el diente. Exacto, Eso. ahora vamos a probar. Ahí tenemos nuestra receta de hoy, pollito al horno con una guarnición de... Se deshace ese pollo, está genial. A ver, hagámosle así. Pongámosle algo de ensalada. Pruébelo, pruébelo. No es por nada, señores, pero les encantaría estar en este momento aquí. Delicioso, mire. Espectacular. Qué rico. Y luego te voy a hacer probar. No, ya nos servimos. Y luego Ok, te ok. voy a hacer probar. Qué rico. Mira, a mí me gusta siempre optimizar todos los recursos porque Ujú. tenemos que hacer eso. Yo usé las manzanas para hacer la salsa, Ok. pero las cáscaras las reservo y les hago hervir con un poquito de canela y le pongo un tantito de jengibre y cúrcuma. Y vamos, y podemos añadirle dulce si les gusta con dulce o miel o tomarlo así. Ok. Y ya te voy a hacer probar también esto para que luego de eso nos comentes cómo te sabe este tecito de manzana con canela. Chévere. Anotaron pilas, anotaron. Anoten. Bueno, apunten. Oh, Carlos, te cuento que estás en el set inaugurándolo. Esta es nuestra primera edición de esta temporada, mejorada, como ustedes pueden ver. Ya tenemos nuestro set propio y además vamos a tener esta variante de no solo una receta, sino un invitado de lujo como es Carlos Romero hoy día. Y así vamos a tener muchos invitados para ustedes. Muchísimas gracias, Mieli. Y bueno, espero que la espalda sea muy buena. Les deseo los mejores de los éxitos y sé que estos espacios es lo que necesitaba la gente. Muchísimas gracias en nombre de todos nosotros por hacer un espacio así. Soy Eli Trujillo, me encuentras en Instagram como Elizabeth Trujillo 7. Yo soy Carlos Romero y me encuentras en Instagram y en TikTok como carlos.romero_oficial. Este fue Cocinando con Eli, donde cada receta tiene una historia y cada historia puede inspirar una nueva decisión. ¡Chao! O sea, nos vemos. ¡Nos Chao, chao. vemos!